planteamiento del problema de la investigación que estoy llevando a cabo y la principal pregunta es ¿de qué manera inciden los factores culturales y socioeconómicos en la apropiación de tecnologías digitales agrícolas por parte de las familias campesinas? ¿Por qué separar dos factores? Bueno, de acuerdo a Seminario 1, al Estado del Arte, la investigadora Fernández Morales aborda la apropiación desde dos enfoques. Para que una persona pueda aprender a utilizar y a desarrollar una nueva herramienta, sea agrícola o no, ella dice que siempre están presentes el enfoque sociocultural y el psicosocial. Aunado a lo que dice Mario Pancera y Javier Lloveras, ellos son investigadores de la Universidad de España, ellos dicen que ciencia y tecnología siempre se va a construir socialmente, pero de acuerdo a valores dominantes y a visiones del mundo en el que surgen. Esto nos habla acerca de los valores que hay y que persisten en las comunidades rurales. ¿Cuáles son los objetivos de mi investigación? Son tres: identificar, analizar y describir. Identificar qué procesos culturales y socioeconómicos de apropiación tecnológica digital, pero en familias campesinas. Analizar estos factores, que son los dos, socioeconómico y cultural, y describir cuál es ese nivel encontrado en las familias. ¿Qué materiales se ocuparon? Bueno, el primer acercamiento fue con una productora de San Juan Ixtenco. Ella me autorizó en su nombre, es Juanita Patlani. Ella es una productora no nada más en cuestiones de maíz, la investigación va hacia productores de maíz, sino en otras áreas como por ejemplo la producción de cera o la artesanía de cera, cera de miel de abeja. Ella, mediante la metodología bola de nieve, fuimos haciendo los contactos, ella me los presenta y hago 10 entrevistas semiestructuradas donde los productores tienen la oportunidad de contar un poquito más allá de los datos cuantitativos de la entrevista, ¿no? Después, posteriormente, se aplica una encuesta. Esta encuesta estaba dividida en 3 apartados, con un total de 53 ítems, dividida en el apartado de aspectos culturales, los socioeconómicos y los de tecnología. Dentro de todos estos ítems, y una vez filtrada la información, se quedaron como culturales principal valor que rige su vida, principal razón por la que siembra, principal práctica comunitaria que disfruta realizar, principal motivo de su producción, principal uso alimenticio, y dentro de las socioeconómicas, actividad principal. Esto es porque hay productores que no solo se dedican a la producción del maíz, sino que también son artesanos. Hay otros que aparte de esas dos actividades también son carpinteros, y hay otros que, quitando lo de la carpintería, se dedican a la cocina. Entonces tienen hasta 3, 4 actividades simultáneas y le dedican el mismo tiempo. Experiencia, nivel de estudios, integrantes de familia, tamaño de parcela, y la última variable en el factor socioeconómico, que es precio justo por kilogramo de maíz, es desde el punto de vista del productor. Y dentro de las tecnológicas, que fue en estas en las que me baso para hacer una agrupación, es si cuentan con celular, si ese celular tiene conexión a internet o dentro de su hogar tiene la conexión a internet, con qué frecuencia lo usa para información agrícola y si tiene otros dispositivos en casa para consulta. Dentro de los resultados que se tienen hasta el momento, se agruparon 3 grupos después de ver el número de datos que había para cada grupo, y se queda o se elige apropiación media, baja, y muy baja y nula. He de aclarar que dentro de esta investigación se definen cuál es el concepto de apropiación y se hace una diferencia de apropiación con respecto a la innovación. De acuerdo a Rogers, son pasos para llegar a innovar. De acuerdo a esta investigación, yo me quedo solo en la fase de apropiación
y lo defino como aquellos atributos que el productor va a lograr quedarse para sí mismo sin modificarlo. Únicamente es el punto de vista del productor para poder implementar esa herramienta. Entonces, se decidió eliminar el nivel alto por las características o las variables del grupo de las preguntas de tecnología. Si se dan cuenta, no habla acerca de uso de Internet, no habla acerca de, por ejemplo, la agricultura 4.0, la 5.0, no me meto en esos temas, porque de acuerdo a los datos de las entrevistas y de las encuestas, me percato que el mayor porcentaje de la población son adultos mayores. Entonces, tienen bajo y muy bajo o nada de acceso a un teléfono celular. La apropiación media queda con un grupo de 13 personas y la característica es usa celular, realiza búsquedas en Internet de su producción, la frecuencia con la que lo hace es bastante irregular, usa otros dispositivos como computadora. La apropiación baja fueron 15, usa celular, realiza búsquedas en Internet de su producción, la frecuencia aquí ya cambia respecto al grupo de arriba, es poca. El otro grupo, que es apropiación muy baja, fueron 21 personas, tiene celular pero únicamente lo va a usar para responder llamadas. Y el de apropiación nula, que no usa celular, puede tenerlo o puede no tenerlo, pero no lo va a usar. Dentro de los datos que se recabaron, esto solamente es un ejemplo de una variable del factor socioeconómico, que es la actividad principal. Dentro del grupo de apropiación media, que es el primero, el mayor porcentaje corresponde a productores únicamente. En segundo lugar tenemos empleado y jornalero, y en tercer lugar productor, carpintero y artesano, haciendo las tres actividades al mismo tiempo. Algunos de la... únicamente otra variable que rescato para esta presentación es el nivel de estudios, que fue algo, al final lo van a ver ya todos los grupos puestos, pero solamente el 54% de este grupo tiene educación básica, me refiero a primaria, y ahí puede ser primaria incompleta o completa. El 23% es de bachillerato. El otro 23% tiene educación universitaria y la última es en cuanto a la superficie, 85% producen 2 o más hectáreas. La manera, después de trabajar con los datos, en la que pude aterrizar la información cultural es mediante estas gráficas, donde en el eje de las Y pongo solamente el porcentaje y en el eje de las X, pues mis variables del factor cultural. Una de las maneras en las que pregunté fue mediante escala Likert, y bueno, eso acortó un poco mi trabajo respecto a las variables cuantitativas. Lo que rescaté de ahí, por ejemplo, se pregunta el principal valor que rige su vida, no nada más había un valor, había hasta 5 valores. En estas gráficas pongo solamente el que quedó en primer lugar. Si se dan cuenta, para el grupo de apropiación media, el principal valor que rige su vida es el respeto, con 38.5. Después le sigue la honestidad, después el compromiso, después la responsabilidad y por último la fe. Como es un trabajo que se enfoca en características descriptivas, y dado a la información de Fernández, donde dice que la tecnología se va a usar de acuerdo también a los valores de las personas, es por eso que se incluye fe también. Principal razón por la que siembra es la familia, luego le sigue la economía y luego la nación. Ixtenco es un grupo bastante unido, entonces ellos tienen en primer lugar el alimentar a su familia, pero después piensan mucho en esta palabra que es nación. Ellos, pese a que representan el 1.1% de la población en México, tienen estos valores de comunidad muy arraigados. Principal práctica comunitaria que disfruta realizar, el 30% es cosecha,
El preparado del suelo para sembrar también es un 30%. La bendición de las semillas es 23% y la feria del maíz es un 15%. Y así con las siguientes, en todos los grupos se van a dar cuenta que la tortilla y la alimentación son los principales motivos de producción y la tortilla el principal uso alimenticio. Este es el siguiente grupo de apropiación baja, nuevamente tortilla, alimentación. Aquí ya cambió respecto al pasado, era la cosecha la principal práctica comunitaria y ahora es el preparado del suelo para sembrar. Dentro de la entrevista semiestructurada, ellos, sobre todo, la mayoría fueron personas entre 45 a 65 años y tienen un valor profundo en cómo se prepara el suelo para la producción. Entonces dan experiencias sobre la utilidad que es ir al campo, meter las manos a la tierra, sentir el agua. Y pese a que son personas de la tercera edad, son personas muy productivas y tienen mucha movilidad, que es algo que llama la atención. En este grupo hay 73% de educación básica, 20% no tiene estudios, solamente 7% tuvieron bachillerato, no hay estudios universitarios y es la misma producción que en el grupo pasado. Cabe destacar que la mayoría son productores. Y así con el de apropiación muy baja, y en donde tiene celular o no tiene pero no lo usa, existe la característica principal que la mayoría tienen educación básica. Nuevamente la tortilla está aquí, aquí ya cambia un poquito el motivo principal de su producción, es un sector de estudios bajo y principalmente pues lo van a hacer por economía. Estos son unos hallazgos preliminares. Como les comentaba, ya tengo los 4 grupos, que es apropiación media, baja, muy baja y nula, y se puede ver también aparte la participación femenina, cómo esta va aumentando conforme el nivel de escolaridad también va disminuyendo, que es algo de lo que llamaba mi atención también. Y bueno, algo que también llama la atención es el promedio justo por kilogramo de maíz. Les vuelvo a comentar, es la perspectiva del productor, siendo el de apropiación muy baja los que pretenden que se cobre un precio mayor. El anterior fueron la comparativa del factor socioeconómico y esta es la comparativa de los factores culturales. Algo destacable, la alimentación. Si se dan cuenta, los porcentajes van disminuyendo, 60, 54, 57, y este es exclusivamente económico, lo que sugiere que entre el nivel de escolaridad sea más bajo, el motivo por el que ellos van a producir pues es precisamente un mejor ingreso económico, ¿no? Y esta es mi literatura citada. Doctora Miriam, le pasan ahorita. Hola, Soray, buenos días. Buenos días. Yo te recomendaría, para darle un mejor contexto a tu trabajo, por ahí en alguna clase, no recuerdo en cuál, llevaste los ODS. ¿Sí? Entonces, te recomiendo que le des ese contexto. Si tú recuerdas, se hace mucho énfasis en muchos metas, se menciona el acceso al internet y el acceso al teléfono celular. Entonces, yo creo que si le das ese contexto, mejora, porque es algo, los ODS es el marco de de muchas cosas que se están haciendo en el mundo. Entonces, si tú le das ese contexto a tu trabajo, además hay indicadores específicos muy sencillos de calcular. Te recomiendo que incluyas esos indicadores, son porcentajes nada más de la población que utiliza celular y porcentaje que utiliza el internet como tal, un porcentaje. Entonces le vas a dar un mejor contexto a tu investigación. O sea, está muy bien lo que planteas, nada más yo te diría, dale ese contexto. O sea, es lo que lo hace más relevante, hace más que tu estudio sea más relevante.
Y por otro lado me voy a poner, no ha llegado el doctor Leos, me voy a poner los zapatos del doctor Leos. Por ahí vi una frase que no la entendí muy bien, o está mal redactada o yo no la entendí, en lo de los que tienen apropiación moderada. Dime cómo es su acceso a Internet, porque dices es bastante o algo así. ¿Y luego? ¿Me espera las preguntas o le contesto de una vez? No sé. Pues, Sí, bueno, esperamos la otra pregunta. sí. Sí. Ok, nada Ahorita más. le Bueno, contesto. no, lo voy a terminar porque no merece ni la respuesta. O sea, dices, es bastante y luego regular. ¿Quisiste decir que es regular o irregular? Porque dice y luego la palabra regular. Ahí me quedó la duda, ¿qué es lo que quieres decir en realidad? Karen. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Soray. Tu tema es bastante interesante y considero que pertinente. Mi duda es respecto a tu muestra, a la metodología para seleccionar a la población, porque veo que elegiste una comunidad y que hiciste el método bola de nieve. Este método normalmente lo utilizamos cuando no tienes un padrón y pues necesitas conocer ahí con quién ir. Pero en este caso tú estás preguntándole a las personas pues el uso de las tecnologías que utilizan, uso de una tecnología común. Entonces, ¿cómo justificas utilizar el método de bola de nieve y seleccionar esa población? Sobre todo si deseas publicar tu trabajo, que creo que es muy bueno, tendrías que justificar esa parte. Y otro comentario respecto a lo que decía la doctora Sagarnaga, el INEGI tiene datos sobre la población que utiliza computadora, que tiene internet, que tiene teléfono, y creo que también te podría servir bastante. Bien, Karen, aquí una más con el doctor Tadeo, por favor. Creo que igual algo que podría darle mucho peso a tu trabajo es que si incluyes el término de conectividad, por ahí hay un autor, Ron Boschman, que trabaja este concepto y habla de diferentes tipos de conectividad. Uno de ellos es la tecnológica, que es lo que tú te estás enfocando, pero habría que ver también, por ejemplo, dónde está localizado esta comunidad, porque puede tener otro tipo de conectividad, como la cognitiva, ¿no? Relación con otras personas, incluso geográfica, que le quede muy cerca a la cabecera municipal o a una ciudad más grande, ¿no? Entonces eso puede explicar igual mucho el por qué tienen diferentes rendimientos, no solamente por el acceso a la tecnología, ¿no? Una más con Raúl, por favor. Sí, nada más una duda. En el título manejas unidades familiares o familias campesinas, creo. Y en los resultados lo estás manejando como individuos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis? Bien, por temas de tiempo, perdón, vamos a cerrar muy concreto, Soray. Un minuto, por favor. Sí, gracias por las recomendaciones. He tomado nota para complementar. Sí abordo lo de los ODS, pero en el extenso, ahorita por tiempos no lo mencioné, pero sí se toma en cuenta, doctora. Y la parte de el I dentro de los grupos, tenía yo más información, pero como algunas personas no hacían completamente el llenado de la encuesta, en el filtrado se fueron descartando, se hicieron 80 encuestas, quedaron solamente 65 y la definición de los grupos lo hago justo con las variables que mostré ahorita. No meto la parte del internet porque esa fue una pregunta que no todos respondieron. Y tomo en cuenta justificar el método bola de nieve, Karen. En un principio el objetivo sí era formar un padrón porque no hay uno, sí existe, es de más de 1000 productores, pero se maneja información confidencial, entonces únicamente me lo mostraron y me dijeron, no te lo puedo dar, es información personal, y es por eso que se fue adecuando y quitando algunas cosas para no entrar en esos detalles.